Podemos preguntarnos acerca de muchísimas cosas, pero nunca de tu fidelidad, Señor. Siempre podremos estar seguros de que las barras. Siempre podemos estar seguros de que tú, Señor, eres siempre fiel. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque tú siempre respondes, Señor. Hoy estamos aquí reunidos y sabemos que independientemente de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros podamos percibir, lo más importante aquí es estar seguros de que la presencia del Señor nos acompaña. Esa fidelidad se manifiesta en su palabra porque Él dijo: donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí en medio estaré yo. Y nosotros sabemos que esa palabra es verdad. Nosotros sabemos que esa palabra se cumple todo el tiempo que estamos nosotros reunidos. Y sabemos también que independientemente de lo que nuestros ojos vean, la palabra y la voluntad de Dios prevalece por sobre todo. Gracias, Señor, por este día, gracias por la vida que nos has prestado, Señor, para estar aquí, y gracias también porque podemos saber y declarar que tú eres fiel. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿pueden tomar su lugar? Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente pues nos va a mover porque así es, y que seguramente va a calar hondo en nuestras personas, porque yo sé que tú y yo y mucha gente allá afuera muchas veces dice que somos seres de luz. Y esto es una verdad. Tú y yo somos seres de luz. El problema está en que el mundo piensa que somos seres de luz porque de nosotros sale una luz propia o emanamos una luz propia. Pero la verdad es que esa luz que sale en un momento dado de nosotros, tú y yo sabemos de dónde proviene. Sabemos cuál es el origen y la causa de esa luz que tú y yo irradiamos. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Génesis, en Génesis 1. Génesis 1:1. Y nos estamos remontando al inicio de la Biblia y nos estamos remontando al inicio de los tiempos, porque desde aquí tenemos que entender por qué tú y yo somos seres de luz. ¿Ya lo tenemos? Dice desde Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Fíjate cómo desde el principio todo el universo estaba cubierto por tinieblas, pero dice que aún en esas tinieblas Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, esto nos habla de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, aún en la oscuridad. No me malinterpretes, no estoy diciendo que Él sea oscuridad,
sino que aún en la oscuridad Dios está allí. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Para Dios no hay ningún sitio imposible. Él puede estar aún en medio de la oscuridad. Pero fíjate que enseguida la palabra dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, bastó una palabra de Dios para que esas tinieblas, esa oscuridad, fueran disipadas por completo. ¿De dónde vino la luz? De Dios. ¿Y por qué? Porque antes, aquí todavía el hombre no había sido creado. Pero Dios sabía que tú y yo no somos seres de oscuridad. Necesitamos la luz. De hecho, todo el universo necesita la luz física para poder subsistir. Sin la luz las plantas se mueren. Y si se mueren las plantas, se mueren los animales que se alimentan de ellas. Y a la vez se morirían los animales que se alimentan de esos animales. Y tú y yo no podríamos subsistir en un mundo sin luz. Es decir, dependemos de la luz desde el momento de nuestra creación. Por eso es que nosotros somos seres de luz. Es necesaria la luz para nuestra vida, de tal manera que sin luz no pudiéramos existir. Y esto que sucede en lo físico, sucede también en el plano espiritual. Tú y yo, sin la luz de Jesucristo, somos seres muertos espiritualmente. No podemos tener vida sin luz. Sin la luz que es Jesucristo. ¿Y por qué hablo de Jesucristo? Obviamente porque Jesucristo es el centro de nuestra fe, pero porque si yo te digo que esta luz o estas palabras que acabamos de leer habla acerca de Jesucristo, tú me vas a preguntar, ¿cómo si Jesús todavía no entraba a escena aquí en Génesis? Eso creemos a veces, pero no es verdad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y este versículo es toral, es básico, es medular para nuestra fe. Juan 1:1. Evangelio de Juan 1:1. En lo que lo encuentran, a ti que nos ves desde casa, te aviso que hoy celebraremos Santa Cena para que puedas preparar tus elementos, ¿sí? Y nos acompañes también. ¿Ya lo tenemos? Juan 1:1. Ya lo tienen ustedes, pero yo no. Muy bien. Fíjense bien lo que dice aquí. En el principio era el verbo con mayúscula, es decir, el verbo es el creador, es Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, uno solo. Pero dice que el verbo era con Dios. El verbo es Jesucristo, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue la que creó el universo. Y el verbo era Dios. Es decir, nos está hablando de que los dos son una misma persona. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Te das cuenta? La vida es la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos está reafirmando la palabra que sin Jesucristo, sin la luz de Jesucristo, tú y yo no podemos vivir. Porque la luz era la vida de los hombres y sigue siendo la vida de los hombres. Dice que sin Él nada de las cosas que tú ves, o aún las que no ves, hubieran sido hechas, pero fueron hechas por Él. Entonces Jesús es el verbo de Dios, es creador. Y dice también que cuando llega la luz, ¿qué sucede con las tinieblas? Se disipan, no pueden prevalecer las tinieblas sobre la luz. La luz sí disipa las tinieblas, pero las tinieblas jamás pueden prevalecer sobre la luz. Y mira, si nos viste el miércoles, te diste cuenta que se nos fue la luz. Hubo un apagón general aquí y nos quedamos sin luz. Y es luz de esta eléctrica, ¿eh? Estamos hablando de una luz que el hombre puede generar, pero bueno. ¿Qué sucede cuando tú estás en tu casa, así como estábamos nosotros aquí, y se va la luz? Se escucha así como un ¡pum!, ¿verdad? No sé por qué se oye eso, pero en todas partes se oye así, cuando se va la luz. ¡Pum! ¿Y qué sucede con nosotros? Todos nos quedamos quietos y volteamos a ver, si es que podemos ver, porque como era de noche no podíamos ver, pero sabíamos que aquí estaban y sabíamos quiénes estábamos. Entonces de repente volteas queriendo ver a los demás y no los puedes ver. Pero ¿qué sucede? Te quedas quieto. ¿Por qué? Porque tú y yo no fuimos diseñados para caminar en la oscuridad. Si fuésemos gatos, nos movemos como si nada. Pero no somos gatos, somos hombres. Y como hombres, si nos ponen en un lugar totalmente oscuro, no podemos movernos porque no sabemos a dónde vamos. ¿Y qué hacemos? Mejor nos quedamos quietos. A nivel espiritual sucede algo muy parecido. Cuando nosotros estamos en oscuridad, nos cuesta mucho trabajo movernos. Vamos a tientas. Y así andamos por la vida, a tientas, buscando no caernos, buscando no lastimarnos. En nuestra casa, según nosotros sabemos dónde están las cosas, pero cuando te quitan la luz no sabes dónde está nada. ¿Dónde está el refrigerador, la sala, la mesa de centro? ¿Cuántas veces te has movido en un apagón y te golpeas la pierna con la mesa de centro? Y ahí está todo el tiempo y tú sabes dónde está. Pero sin luz no funcionamos. Te decía que a nivel espiritual sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y por qué decimos que Jesús es la luz? Bueno, Jesús mismo lo dijo. Tú sabes que Jesús no se andaba con rodeos. Puedes creer o no creer lo que Él dijo, pero una cosa sí te puedo asegurar. Lo que Él dijo es verdad. Hace unos minutos cantábamos acerca de la fidelidad de Dios. Y una de las estrofas decía, en ti confiaré. ¿Por qué? Porque tú siempre has sido fiel. Es decir, siempre dices la verdad. Aunque me duela, aunque te duela. Aunque no me guste, aunque no te guste. Pero Jesús siempre dice la verdad. Jesús no tiene necesidad de mentir como tú y yo para quedar bien con nadie. En el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 8, versículo 12,
¿Ya lo tenemos? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, es decir, por si no has entendido, te lo repito. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Porque volvemos al punto, la luz es la vida de los hombres. Sin luz somos muertos. Por eso el imperio de las tinieblas, el imperio de la muerte, es de oscuridad. Pero el reino de Dios es un reino de luz. Entonces, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No se confundan, no anden buscando por otros lados, no anden creyendo lo que les dicen, ni anden siguiendo a quien no deben seguir. La luz del mundo soy yo. Eso dijo Jesús, no yo. Jesús dijo, la luz del mundo soy yo. Y los que me siguen no van a andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con la luz del Espíritu Santo, la luz de Jesús en tu vida, tú siempre sabes a dónde vas. Y siempre sabes cómo y dónde debes y puedes caminar. Porque lo sabemos, la luz nos lo muestra. Que a veces nos hagamos como que no me di cuenta es muy diferente, pero la luz todo el tiempo nos está mostrando cómo y por dónde debemos caminar. A veces, como hemos dicho aquí, somos tosudos, somos necios, pero a final de cuentas dice la palabra que la luz prevalece, la luz disipa las tinieblas. Las tinieblas jamás van a poder prevalecer en la luz. Sin movernos del Evangelio de Juan, vamos a Juan 12:35. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis ¿qué? Hijos de luz. Comenzamos este tema diciendo que la gente dice allá afuera en la calle que somos seres de luz, ¿verdad? Y así se definen. Es un ser de luz. Mi hermano, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, no puedes ser hijo de la luz. El requisito para ser hijo de la luz o ser un ser de luz es tener a Cristo en tu corazón. Porque no se trata de una luz exterior, la luz viene de dentro de nosotros. Pero no es generada por nosotros, es generada por Jesucristo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese es el que genera la luz que la gente ahora sí puede ver en ti, en todos los que hemos creído en Jesucristo. Y puede decir, esa persona en verdad es un hijo de luz. No es un ser de luz, es un hijo de luz. Porque es hijo del Padre. Y el Padre es luz. Ya vimos en Génesis que fue lo primero que creó, la luz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es luz. ¿Estamos entendiendo esto? Y entonces, si nosotros decimos que somos hijos de luz, ¿por qué lo decimos también? ¿Por qué no todos pueden ser hijos de la luz? Porque en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9,
Hoy los voy a traer leyendo mucho, ¿eh? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué decimos que tú y yo podemos decir que somos hijos de luz? Porque dice aquí, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿A dónde les llamó? ¿A dónde nos llamó? A su luz admirable. Entonces, ¿eso quiere decir que tú y yo somos especiales? Sí. Amén, así es. Porque fuimos escogidos, somos linaje escogido. Es decir, no somos hijos, como dirían en mis tiempos, no somos hijos de cualquiera o hijos de cuico, como dirían en mis tiempos. Somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa ser sacerdote? El sacerdote es el que presenta los sacrificios y las ofrendas a Dios. Y mi hermano, dice la palabra que tú eres real sacerdocio. Nación, ¿qué dice? Nación santa. Pueblo adquirido. Dios pagó por nosotros, por ti y por mí. Fuimos adquiridos. Y yo no sé tú, pero para adquirir algo primero necesito verlo, conocerlo y entonces decir, yo quiero que eso sea mío. Si yo voy a comprar un auto, no salgo a la calle y digo, quiero un auto, ¿quién me lo vende? No, primero pienso qué tipo de auto quiero. Hasta el color, el tamaño, el año y el precio. Porque tú y yo estamos limitados por un precio. Y tratamos de obtener lo mejor con lo que tenemos. Pero Dios nos adquirió a ti y a mí. Pero fíjate qué tremendo. No éramos los mejores. No le buscábamos de todo nuestro corazón, al contrario, le andábamos sacando la vuelta. No hacíamos lo que Él quería. Sin embargo, dijo, tú María, tú Juanito, tú Pedro, tú Pepe, tú Luisa, a ti te quiero. Tú eres mi hijo. Te voy a comprar. Pero Él no escatimó el precio. Él tuvo que pagar con su Hijo unigénito para adquirirnos a nosotros. Pero todo esto con un propósito, porque en Dios no hay nada que no tenga un propósito. ¿Y ese propósito cuál era? Que tú y yo anunciemos las virtudes. ¿De quién? De aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? De Jesucristo. Para eso fuimos adquiridos. No creas que nada más para ser un objeto decorativo, Porque tú y yo sí compramos cosas nada más para ponerlas en la pared y que se vean bonitas. Mi hermano, si a ti y a mí nos pusieran en la pared, no nos veríamos bonitos, ¿verdad? Desmereceríamos. Imagínate tú o yo en la pared de por decirlo de alguna manera, no me digan que soy hereje, pero imagínense la casa de Dios y allí, ¡ay, qué bonito se ve! No, tú y yo desmereceríamos. Pero aún así, Dios pagó el precio más alto imaginado, lo que tú te puedas imaginar, muchísimo más alto que eso, por ti y por mí. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. De lo vil y menospreciado escoge Él.
¿Para qué? Para glorificarse en tu vida y en la mía. ¿Y cómo se va a glorificar? Cuando tú y yo andemos anunciando las virtudes de Jesucristo, su Hijo amado. En ese momento es cuando Dios dice, por eso te compré, por eso te adquirí, por eso eres mío. Y dice la palabra que esa palabra se va a cumplir un día. Cuando se dice que esta palabra se va a cumplir cuando la muerte sea sorbida en victoria. Y cuando habla de la muerte sorbida en victoria, nos habla de que las tinieblas son, imagínense, sí han visto algo que es sorbido, ¿verdad? Bueno, ¿alguna vez se han tomado una malteada o un licuado con un popote? Sí, ¿verdad? Y cuando ustedes llegan al fondo y lo sorben, ¿qué pasa? Todo se va hacia nuestro cuerpo. Así va a ser sorbida la muerte. Así serán sorbidas las tinieblas. Y allí se cumplirá esta palabra. Cuando tú y yo anunciemos por todas partes las virtudes de Jesucristo. Cuando todo el mundo sepa quién es Jesucristo. Y entonces, ¿por qué la gente no lo hace? A la gente le da lo mismo hacer una cosa que otra, creer en una cosa que en otra. ¿Es esto correcto? Por supuesto que no. Porque hay una luz y hay una verdad. Y fuera de esa luz y esa verdad, todo es mentira y oscuridad. De manera que quien adora otras cosas, adora la oscuridad. Adora la muerte y adora el pecado. Y esas personas, por muy buenas personas que intenten ser, jamás van a poder ser hijos de luz, porque adoran lo que no deben adorar, porque buscan lo que no deben buscar. Las tinieblas y la luz son totalmente incompatibles. No pueden estar juntas. Imposible que estén juntas, porque las tinieblas, te repito lo del miércoles, todo estaba oscuro, pero en cuanto volvió la luz, ¿qué crees? Ya nos podíamos ver. Las tinieblas se fueron. Así pasa. Tú puedes entrar a un cuarto totalmente oscuro y si enciendes una luz, las tinieblas se van. Ahora imagínate en lo espiritual, vivir y venir de las tinieblas y ser llevados a la luz. En ese momento, toda nuestra tiniebla espiritual es echada fuera. Es desechada, es eliminada, es sacada de nuestras vidas. Y dice en la segunda carta a los Corintios 6:14, que las tinieblas y la oscuridad no tienen ninguna comunión. No hay ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia. No son compatibles, simple y sencillamente. Por más que queramos y por más que la gente quiera y diga que es lo mismo, sí se puede. No se puede, no son compatibles. Dice aquí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. La gente piensa que no pasa nada haciendo lo que hace, pero la palabra nos dice que son totalmente incompatibles. Jesucristo no tiene ningún trato
ninguna, aquí habla de concordia, es decir, ni siquiera como decimos, pues saluda por educación, ni siquiera porque nada pierdo con saludar, no, dice que no tiene ninguna concordia Cristo con Belial, es decir, con el diablo, es decir, la luz con las tinieblas no tiene nada que ver, no hay ningún acuerdo, no hay intermedios, no lo hay. Cuando aparece la luz de Cristo, la tiniebla se va. La verdad prevalece y la mentira se va. La justicia llega y la injusticia se va. Por eso nosotros no podemos seguirle el juego a los incrédulos. Dice la palabra que no nos hagamos como ellos, sino ellos tienen que hacerse como nosotros. ¿Y cómo se van a hacer? Cuando ellos puedan ver en ti y en mí la luz de Jesucristo. Porque van a entender que donde ellos están metidos es oscuridad y lo que tú estás presentando es la luz. Y entonces, como dice la palabra, en ese momento las tinieblas van a ser sorbidas, van a ser eliminadas y va a prevalecer la luz de Jesucristo. Amén. Bueno, ya casi terminamos, porque acuérdense que hoy es Santa Cena. Quiero terminar con Isaías 5:20. Porque si tú y yo decimos ser hijos de luz, no podemos permitirnos ser engañados por la oscuridad. No podemos permitir que el mundo nos convenza. Por muy elocuente, por muy inocente que parezcan las cosas, no podemos permitir que el mundo nos convenza. No podemos caminar como camina el mundo. No podemos tolerar lo que el mundo tolera, porque sabemos que no es verdad. Y eso nos obliga a nosotros como creyentes a dar a conocer la verdad. No podemos hacernos como el resto de la gente. Isaías 5:20 dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. La palabra nos advierte y nos dice ay. Es decir, es un grito de lamento. Dios nos está diciendo: no hagas esto. No participes en eso. No llames bueno a lo malo ni malo a lo bueno. Porque ahora resulta que de acuerdo al mundo, las cosas que delante de Dios son malas, ahora ya no son malas. Y las que eran buenas, ahora sí son malas. El mundo nos quiere meter en una corriente de tolerancia y de ideologías, pero tú y yo sabemos que eso no va conforme a la palabra de Dios. Y aunque el mundo le llame bueno, tú y yo no podemos decir que eso es bueno. Ni siquiera por cortesía. Tenemos que sostener lo que dice la palabra. Y si la palabra dice esto es malo, va a ser malo ayer, hoy y siempre. Porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia jamás. Entonces,
No podemos nosotros hacer o querer hacer que las tinieblas luzcan como luz, o que la luz se presente como tinieblas. Ni lo dulce por amargo, ni lo amargo por dulce. Es decir, lo que dice la palabra de Dios, eso es la verdad. Entonces, si yo entiendo, o si yo estoy en este momento razonando y diciendo, entonces esa luz que sale de mí viene de Jesucristo, y esa luz de Jesús es el Padre manifestado en mi persona, entonces yo soy, como dijo Jesús también, yo soy la luz del mundo. Y dice también la palabra que nadie enciende una luz para meterla debajo de la cama, ¿verdad? La enciende ¿para qué? Para ponerla sobre la mesa. ¿Y qué? ¿Qué tiene que hacer esa luz? Que alumbre a todos alrededor. La pregunta el día de hoy es, si tú fueses esa luz en medio de tu casa, ¿estás iluminando a todos los que están a tu alrededor? No me contestes, contéstate tú solito. ¿Lo estamos haciendo? ¿En verdad somos esa luz que dice Jesús que debemos ser? ¿O nos estamos haciendo como todos para no molestar, para no perturbar a nadie, para que nos hablen bien y para que no nos digan, es que eres un religioso? No se trata de ser religiosos, mi hermano, porque Jesús, ya lo hemos dicho infinidad de veces, Jesús no es una religión. Jesús es la relación directa con el Padre. Y si yo tengo una relación directa con el Padre, esa luz viene a mí. Es como si trajera un cable y de la luz de Dios viene la luz por ese cable y llega hasta mí. Pero si yo me pongo una capucha o tapo mi luz, nadie va a conocer la luz admirable a la que Jesús nos ha llevado. Y vamos a seguir, aún siendo hijos de luz, vamos a seguir caminando en tinieblas. Y mi hermano, yo no sé tú, pero cuando yo era pequeño, de repente íbamos a casa de mi abuela. Y yo recuerdo, como en las casas de muchas abuelas hace muchos años, los baños estaban fuera de la casa y estaban lejos. Había que caminar por un huerto, por un pedazo de terreno, y ese terreno generalmente estaba oscuro en la noche. Y yo no sé tú, pero a mí, yo mejor me aguantaba hasta en la mañana, porque me daba miedo caminar en la oscuridad. O sea, a uno se le figura que vas caminando y algo te va a salir. Y si se mueve por ahí una lechuza o una... ¿Cómo se llaman esos animales que parecen ratas? No. Se me fue el nombre. ¿Tlacuaches? Creo que sí, ¿no? Si te sale un tlacuache por ahí, dices, vi una ratota de este tamaño. No era rata, era un tlacuache. Pero todo lo que se mueve te causa miedo. ¿Por qué? Porque no ves. Y vas caminando, y yo recuerdo que ibas así, y con los pies tocando, aquí está, este es el caminito, y allá ibas. Pero si podías evitar ir, mejor no ibas. Si te podías aguantar, mejor no ibas. Eso nos pasa a nosotros cuando nos cubrimos de esa luz e intentamos caminar en tinieblas. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de luz. Y la luz para nosotros es vida. Es necesaria totalmente. Sin luz somos seres muertos.
Todo esto debemos entenderlo, pero no solamente entenderlo, debemos hacerlo realidad y hacerlo por obra en nuestras vidas. Vamos a realizar la Santa Cena del Señor. Te voy a pedir, ya les repartieron los elementos. Amén. Y dice en 1 Corintios 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Jesús sabía que Él iba a morir en esa cruz. Sabía que iba a entregar su vida y su sangre en esa ocasión. Pero les dijo a sus discípulos y amigos, coman este pan, porque este pan es mi cuerpo. Y si nosotros estamos participando de Jesucristo, estamos participando de su luz. Estamos siendo hechos hijos de Dios. Estamos siendo hechos hijos de luz. Por eso dijo Jesús, coman este pan y acuérdense, háganlo en memoria de mí, en memoria de lo que yo hice, para que ustedes pudiesen participar de la naturaleza divina del Padre. ¿Podemos comerlo? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesucristo debió pagar, como ya leímos, para comprarnos y adquirirnos, debió pagar con su sangre el precio que tú y yo valíamos, porque no había otra manera de comprarnos. Ese fue el precio pagado por Él para adquirirnos y para llevarnos a ser hijos de Dios, a ser copartícipes de su naturaleza divina y a ser llevados de esas tinieblas a su luz admirable. Señor, te damos gracias porque por medio de tu sangre este pacto fue sellado. Este nuevo pacto fue confirmado en tu sangre y fue hecho de una vez, una sola vez y para siempre de manera perfecta, Señor. Hoy participamos de Él y te damos gracias porque por cuanto tú no te resististe, Señor, tú no te negaste a la voluntad del Padre, hoy podemos decir que somos hijos del Altísimo, hijos de Dios, hijos de luz, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por haber derramado tu sangre y por pagar por cada uno de nosotros, Señor, por pagar y limpiar por nuestros pecados, por lavarnos con tu sangre preciosa, Señor, para dejarnos limpios y blancos de tal manera que pudiésemos reflejar tu luz, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes beberlo? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. No sé tú, pero cuando yo estuve leyendo estos versículos que hablan acerca de la luz, y cuando entiendo que esa luz es Jesucristo, yo puedo decir, y sé que tú también lo puedes decir, que no deberíamos caminar en esas tinieblas nunca más.
que no deberíamos permitir que nada apagara esa luz. Que si bien a veces la vida nos muestra facetas y nos muestra dificultades, tú y yo podemos tener la seguridad de que aún en esa dificultad y en esa aparente oscuridad que estemos pasando, Jesucristo está allí con nosotros. Dice el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte. Siempre la palabra nos refiere las sombras y las tinieblas con la muerte. Dice, pero aunque ande en ese valle, aunque lo esté cruzando, aunque parezca que no voy a poder salir de allí, aunque parezca que voy a cruzar ese campo como te platiqué cuando éramos niños, aunque parezca que no voy a poder, dice que yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dice, además, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muchas veces puede ser que mis ojos físicos no vean la salida de la situación, pero yo tengo que estar confiado en que como hijo de Dios siempre voy a caminar por la luz y siempre sé a dónde voy a ir. Quizás no conozca el camino, pero sí sé que mi destino es Jesucristo. Y su vara y su callado me infundirán aliento. La vara y el callado es la palabra de Dios, la autoridad de Jesucristo sobre toda la creación. Eso tiene que darme el aliento suficiente para poder caminar aún en medio de ese valle de sombra de muerte. Y si tú crees o piensas que en esa oscuridad Dios no puede estar o Dios no te puede ver, ya vimos también, ya leímos, que en medio de esa oscuridad el Espíritu de Dios se movía y se sigue moviendo. Pero se mueve para traernos luz a nuestras vidas. Luz a mi alma, luz a mi inteligencia, luz a mi fe. Esa luz que es vital para ti y para mí. Esa luz que no puede ser sustituida por ninguna otra clase de luz. La luz de Jesucristo en nuestras vidas. Y si Jesús es tu luz, siempre sabrás por dónde caminas. Nunca te vas a perder. Nunca. Porque el camino de luz es Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es seguirlo, perseverar, insistir, caminar, aunque parezca cada vez más difícil, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir caminando porque tú y yo sabemos que esa luz nos va a llevar a la presencia misma del Padre. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque el día de hoy, Señor, tú nos has hablado directo al corazón, Señor. Tú nos has mostrado por qué podemos confiar en ti, por qué podemos estar seguros de a dónde vamos y a dónde caminamos, Señor. Tú nos has mostrado el día de hoy que lejos de ti, como dice tu palabra, separados de ti, nada podemos hacer. Si nosotros nos separamos de ti, nos alejamos de tu luz, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos convenza en todo momento, Señor, de permanecer unidos a la fuente, unidos a Jesucristo, unidos al Padre por medio de Jesucristo. Queremos participar de tu naturaleza divina, Señor, pero sobre todo queremos saber que donde quiera que estemos, Señor, tu luz nos acompañará. Porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y tú eres fiel, tu palabra es fiel, porque fiel es tu nombre. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias
Y te pedimos que nos permitas ser esa luz para las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Que cualquiera que nos vea, Señor, pueda ver en nosotros esa luz que solamente proviene de ti, Señor. No permitas que nunca pensemos que es nuestra propia luz la que brilla, porque entonces, Señor, estaremos equivocados y estaremos muertos, Señor. Que sea tu luz admirable, tu magnífica luz, Señor, la que nos dirija en todas las áreas de nuestra vida. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y hoy mismo, Señor, ponemos nuestras vidas y nuestras personas a tus pies, porque queremos seguir siendo alumbrados por esa luz hermosa, preciosa, perfecta y eterna que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar este servicio cantando una alabanza.